Muchas historias de criaturas extrañas y desconocidas se han narrado en Sudamérica. Cientos de personas aseguran haber sido testigos de encuentros con animales nunca antes vistos en regiones selváticas, y muchas veces estos seres parecen recordar antiguas especies prehistóricas. Uno de estos casos ocurrió en el siglo XIX, cerca del río Beni, en lo que hoy es conocido como el Parque Nacional Madidi en Bolivia. Allí se dice no solo ocurrió un encuentro con una bestia desconocida, sino además se recuperó su cuerpo, el cual mediría varios metros. El caso es actualmente conocido como el monstruo de Madidi, pero cuando ocurrió fue llamado el saurio boliviano. Los hechos ocurrieron en el año 1883, en el departamento de Beni, en Bolivia, que está ubicado en la Amazonía boliviana. Se dice que allí, cerca a un río, un grupo de personas se toparon con una extraña bestia de gran tamaño y cuya apariencia recordaba una criatura prehistórica. Asustados, algunas de las personas que estaban armadas dispararon varias veces contra el enorme animal. Se cree que posiblemente la criatura, incómoda por la presencia de estos hombres en su territorio, los habría atacado. Todo terminó cuando el cuerpo de la bestia cayó al suelo, dejando a los testigos completamente desconcertados por la apariencia del animal. Se dice que el caso fue tan impactante que llegó hasta la presidencia del país, donde se ordenó mover el cuerpo, y un informe, donde involucraba incluso a ministros, llegó a oídos de periódicos y revistas científicas, que fueron las que dieron a conocer el caso. Durante muchos años se ha contado la historia en libros, blogs y foros de criptozoología, asegurando que la historia del saurio boliviano había sido publicada por primera vez en una revista científica llamada Scientific America, volumen 49, número 1 del 7 de julio de 1883. Sin embargo, mientras investigaba el caso, me topé con que esa no fue la primera publicación de esta historia, y hay una más antigua que ocurrió casi un mes antes, el 2 de junio de 1883, en el diario The Chilean Times, un diario de Chile que se publicaba en inglés, dirigido a la comunidad británica y extranjera que vivía allí, con el fin de que se mantuvieran al día de lo que ocurría en el país. Esto me deja la duda de si la publicación original pudo haber sido en español, tal vez en algún diario boliviano, chileno o incluso brasileño de la época. Si alguien alguna vez logra encontrarlo, sería un gran aporte para la criptozoología. Algo que se debe dejar claro es que el nombre saurio boliviano se dio fue en la revista Scientific America, donde además ellos publicaron un párrafo extra que no salió en la publicación chilena. A continuación, leeremos el reporte completo tal y como apareció publicado en el diario The Chilean Times, y luego el párrafo extra que salió en Scientific America. El ministro brasileño en La Paz, Bolivia, ha remitido al ministro de Relaciones Exteriores en Río fotografías de dibujos de un saurio extraordinario abatido en el Beni tras recibir 36 balazos. Por orden del presidente de Bolivia, el cuerpo disecado, que se había conservado en Asunción, fue enviado a La Paz. Mide 12 metros desde el hocico hasta la punta de la cola, que es plana. Además de la cabeza anterior, tiene 4 metros detrás
ellas 2 cabezas pequeñas, pero completamente formadas que se elevan desde la espalda. Las 3 se parecen mucho a la cabeza de un perro. Las patas son cortas y terminan en formidables garras. Las patas, el vientre y la parte inferior de la garganta parecen estar protegidos por una especie de armadura de escamas, y toda la espalda está protegida por una coraza aún más gruesa y doble que comienza detrás de las orejas de la cabeza anterior y continúa hasta la cola. El cuello es largo y el vientre grande y casi arrastra por el suelo. El profesor Gilbetti, quien examinó a la bestia, cree que no es un monstruo, sino un miembro de una especie rara o casi perdida, ya que los indígenas de algunas partes de Bolivia usan pequeñas vasijas de barro de forma idéntica, probablemente copiadas de la naturaleza. Un saurio boliviano. El señor William E. A. Axon, en una nota que informa sobre el anterior al Journal of Science, afirma: si este relato resulta ser exacto, sería un equivalente al grabado del mamut, que constituye un monumento tan interesante del arte prehistórico. Tras leer el artículo, hay varias cosas que llaman la atención. Aparte de la extraña descripción de la criatura, debemos tener en cuenta que el artículo involucra al presidente de Bolivia, que en 1883 se trataba del general Narciso Campero Leyes. Esto abre una vez más la siguiente pregunta: ¿saben los gobiernos sobre la existencia de estas criaturas y lo ocultan? Según el artículo, el presidente tenía conocimiento del caso y mandó a mover el cuerpo de la criatura desde Asunción hasta La Paz, y allí es donde se pierde el rastro. Se desconoce si alcanzó a llegar a su destino, y si lo hizo, no se tiene ninguna información de dónde fue guardado. ¿Acaso aún está conservado en algún lugar secreto? ¿Fue robado o destruido? Es imposible saberlo, pero nos deja con la incógnita sobre cuál sería el interés de mantener oculto la existencia de una criatura como esta por parte del gobierno. Al igual que el cuerpo, en el artículo se habla de fotografías de dibujos, posiblemente realizados por los testigos sobre la bestia. Dichos dibujos hasta la fecha tampoco se han visto y podrían dar una mejor idea de cómo lucía este animal. La gran duda del caso es por qué tomar fotos de un dibujo y no del cuerpo real de la criatura. Esto ha hecho pensar a muchos que el caso podría ser un reporte falso o una broma para los lectores. Otro cabo suelto es la persona que revisó el cuerpo, que es llamado solo como profesor Gilbetti. No encontré ningún registro histórico verificable de alguien con ese apellido que tuviese conocimientos en ciencias naturales o animales para realizar tal inspección del cadáver de un animal desconocido. Una posibilidad es que se diera un nombre falso para mantener oculta la identidad de la persona que revisó el cuerpo, pero si asumimos que es real, deberían existir registros que evidencien ese hecho. Hubiese sido de gran relevancia tener la descripción original del profesor Gilbetti sobre el saurio boliviano. Un detalle que llama la atención al final del artículo es donde se habla de vasijas de barro indígenas con diseños similares a la descripción del saurio boliviano. A partir de este dato busqué información y me encontré con una bestia muy similar, pero que hace parte de la mitología mochica del Perú, y es el monstruo Strombus, una criatura que tenía cabeza de zorro, cuello como una serpiente, cuerpo acorazado como una concha gigante y una cola con espinas de cactus. Se decía que este monstruo vivía en el mar, donde atacaba a los pescadores de manera violenta para proteger las aguas. En el libro Arte Moche del Perú, del arqueólogo Christopher B. Donan, publicado en 1978, se muestra un curioso dibujo precolombino del monstruo de Strombus, donde se le representa con una segunda cabeza, la cual crece al final de su cola, algo que lo asemeja bastante al saurio boliviano, el cual tenía 3 cabezas. Sobre el monstruo de Strombus, en el libro se dice lo siguiente:
Una importante criatura sobrenatural en el arte moche es el monstruo Strombus galeatus, una combinación de caracola, cabeza de serpiente con orejas y cuerpo felino con garras y manchas felinas. En el hocico del monstruo se encuentran objetos con forma de antena, claramente derivados del caracol terrestre. Existe una posible explicación para la combinación de características de este animal, dado que los caracoles fueron importados de Ecuador. Los moche probablemente nunca vieron a la criatura viviendo en su interior. Sin embargo, es posible que hayan establecido una analogía entre la criatura que creían que habitaba en la caracola y el caracol terrestre, nativo de la costa norte de Perú. ¿Podría acaso el monstruo de Strombus ser una criatura real y estar detrás del caso del saurio boliviano? ¿O podría acaso alguien haberse basado en este ser mitológico de la cultura mochica para hacer una broma tanto al diario como a los científicos y que todo hubiese sido un engaño? Es algo que nunca sabremos. La última gran interrogante de este caso es ¿qué era realmente el saurio boliviano? Durante mucho tiempo se ha descrito como un posible saurópodo con algún tipo de malformación, pues se habla de que tenía 2 cabezas extras en su lomo. Si fuera un animal como este, un Saltasaurus loricatus, podría encajar en algo con este críptido. El nombre de este dinosaurio significa lagarto acorazado de Salta, pues tenía varias placas y nódulos óseos sobre el lomo, algunos incluso parecían púas óseas. Esto recuerda en parte a la descripción del saurio boliviano, sobre una coraza que protegía su cuerpo. El Saltasaurus, además, medía entre 8 a 13 metros de largo. Vivió durante el periodo Cretácico en lo que hoy es Argentina. Sus fósiles fueron encontrados por primera vez en 1970. Keep firing! Fall back! Fall back! Otro dinosaurio que podría encajar con la descripción del saurio boliviano es el Stegosaurus, una especie de anquilosaurio descubierto en Chile en el 2018, aunque de menor tamaño, pues alcanzaba máximo 2 metros de largo. Su lomo estaba protegido por varias filas de osteodermos que llegaban hasta la punta de la cola. ¿Es acaso el saurio boliviano un dinosaurio similar a este, que evolucionó hasta convertirse en algo que desafía por completo lo conocido por la ciencia? Aunque el nombre con el que se le conoce al saurio boliviano evoca a los reptiles y dinosaurios, hay un detalle en la descripción que da el artículo que nos indica que podría ser otra cosa. Allí hablan de las cabezas de la criatura, que parecían a las de un perro, por lo que es posible que esta bestia fuera realmente un mamífero desconocido. Basándonos en la descripción de la coraza que supuestamente protegía al saurio boliviano, nos hace pensar que tal vez pudo ser una criatura similar al extinto Glyptodon. Estos están emparentados con los actuales armadillos. Medían unos 3,5 metros de largo y 1,5 metros de altura. Habitó en varias partes de Sudamérica durante el periodo Pleistoceno, donde hoy son países justamente como Bolivia o Brasil. Sus primeros fósiles se descubrieron en 1814 en Uruguay. Entre antiguos artículos periodísticos, criaturas mitológicas precolombinas, fósiles de animales extintos y decisiones gubernamentales envueltas en silencio, el caso del saurio boliviano permanece suspendido en una zona incómoda entre la historia, la ciencia y la leyenda. Tal vez se trató de una broma elaborada para un público ávido de maravillas, o quizá fue el último testimonio de una criatura desconocida, eliminada antes de que pudiera ser comprendida y borrada cuidadosamente de los registros oficiales. Mientras no aparezca el supuesto cuerpo o las fotografías perdidas, el monstruo de Madidi seguirá acechando no solo en la selva boliviana, sino en las márgenes del conocimiento humano, recordándonos que incluso en plena era moderna, aún pueden existir historias capaces de desafiar todo lo que creemos saber.